¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. Riquelme es uno de los 10 jugadores más extraordinarios que he visto en mi vida y seguramente le pasa a cualquier hincha de fútbol que lo haya visto jugar. Se ganó una idolatría por su arte que le permitió, dada su inclinación también a la posibilidad de dirigir, ser presidente de Boca. Para ser presidente de Boca tuvo que derrotar a Macri, nada menos. Macri con el grupo Clarín atrás, con todo el establishment económico, con los que quieren las sociedades anónimas, y le ganó, pero 8-0. Fue impresionante, no se lo perdonaron. Entonces, en el mundo del fútbol tan azaroso, donde el Manchester City va y pierde con un equipo de Arabia, donde cualquier equipo que disputa la Copa Argentina ha podido sacar a Boca, a River, a San Lorenzo, a Independiente, a Huracán, a Racing, con la mayor naturalidad. Es decir, los impensables resultados de un juego tan democrático y que tiene que ver con las rachas. Una buena racha te puede permitir ser campeón del mundo, una mala racha te manda al descenso. Y nunca hay una explicación definitiva de por qué eso sucede. Cualquiera que está en el mundo del fútbol y piensa con la cabeza un poco fría, sabe que es así.
no puede definir un tiro en el palo, una gran atajada del arquero adversario o el fallo equivocado de un árbitro, la vida de los dirigentes, la vida de los clubes. Los hinchas son veletas, por naturaleza. Es parte del ADN. Pero me parece que en el caso de Riquelme están empujados a un comportamiento en el que yo no creo todavía. A mí se me hace cuento que los hinchas de Boca van contra Riquelme. No puedo creer en semejante ingratitud, porque mínimamente deben saber que Riquelme no está jugando, que no mete goles en contra, que ha querido elegir lo mejor y se puede haber equivocado. ¿Será un error ruso que antes sacó a Boca campeón de América? No me parece que lo sea. ¿Será un error, ¿cómo se llama? Gago. ¿Será un error? No me parece. Apetecido por todos los clubes permanentemente. Pero presionado, posiblemente por los resultados, han tenido que ir desfilando. Tanto es así que nos faltan los que creen que el ruso depende de un par de resultados más, lo cual también parece un disparate. Pero es un disparate que cometen todos los clubes toda la vida, justamente por la enorme presión que los resultados generan. Ahora bien, la mafia de Clarín en TIC, que es de Clarín, TIC es parte de la histórica forma de podrir el fútbol en América del Sur a través de la Conmebol. Ellos estaban, por supuesto, en esa mafia que se robó decenas, cientos de millones de dólares del fútbol. A Boca lo robaron. Lo roban hoy, lo roban siempre a Boca, River, todos los clubes. Han sido estafados. Lamentablemente, en muchas ocasiones con la complicidad de los propios dirigentes. Por eso cuando están los jugadores son más celosos para el control de esos patrimonios, porque quieren realmente al club. No están allí para hacer sus negocios. Mire lo que hizo entre ayer y hoy, si usted busca en TIC los títulos respecto a Riquelme. Dejen de destruir a Boca, con el título de lo que le dice la gente a Riquelme. Boca y el papelón después del papelón, después del papelón, después del papelón. Riquelme es el descenso de Boca. Búsquelo, porque yo tengo la impresión de que usted puede pensar, si no lo ve, que estoy exagerando. La fuerte imagen de Russo después de la eliminación de Boca ante Atlético Tucumán salió fortalecido. El director técnico, según la interpretación. ¿Por qué? Porque hicieron una encuesta que ahora le voy a comentar. Riquelme, Boca necesita que te tomes vacaciones. En TIC, en el grupo Clarín. Boca, insultado en la vuelta al hotel y sin contacto con los hinchas en su regreso a Buenos Aires. Entonces hacen esto y salen a la calle. Ya lo escuchamos, pero lo vamos a poner al aire otra vez. Cuando entrevistan personas, si se encuentran con alguien de la televisión un poco más entrenado para enfrentar un micrófono y le preguntan, ¿Riquelme sí o no? El entrevistado quiere hablar de otro tema, de los jugadores, tienen que poner los jugadores. Va también por un lugar común. Tampoco estoy de acuerdo en que los jugadores no ponen lo que hay que poner. Ponen lo que hay que poner y no les sale bien. Pero bueno, es lo lógico que sean los jugadores, por lo menos son los que están en la cancha, ¿no? Y lo verán, no a la contra el cronista, lo mandan a eso, a destruir a Riquelme. Entonces, insiste, ¿pero Riquelme sí o no? No quiere hablar el entrevistado de Riquelme sí o no. Lo que hicieron para hoy, en la tapa de Clarín, en la tapa, es el anuncio de una encuesta. Hicieron toda esa campaña y preguntan a los lectores de Clarín, que son los mismos de TIC, ¿qué quieren de Riquelme? ¿Quién es el responsable de lo que pasa en Boca? Entonces Riquelme es responsable para el 91% de los lectores de Clarín. Lectores influidos por esta mafia que les está diciendo 1000 veces que Riquelme es un inútil, solo porque no ha ganado estos últimos campeonatos, porque otros campeonatos ya los ganó con Boca, Riquelme, y lo escondían. Salió campeón del básquetbol Boca, y lo escondían esos que lo habían transmitido. No querían que se supiera demasiado. 91% de los hinchas le echan la culpa a Riquelme y solo el 2% a Russo y el 7% nada más a los jugadores. Este es un comportamiento demasiado obvio y mafioso.
pero que denuncia todo lo que hacen cotidianamente con todo tipo de información. Me gustó este tema porque, siendo fútbol, ninguno de ustedes deja de entender de qué se trata, cómo actúa la mafia. Trasládenlo a todos los otros temas de la vida nacional y se comportan igual. Máximo especialista en la Argentina, que es César Lerena. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar te saludamos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias Bien. por invitarme. Por favor, bueno, siempre que uno quiere entender un poco qué está pasando con la cuestión pesquera, vos sos un compañero de consulta. Es cierto que venís hace tiempo denunciando que en la Argentina hay un coloniaje, ¿no? Estamos enfermos de colonialismo y no tenemos soberanía sobre nuestro mar. Me gustaría que, es decir, que ahora Milei profundiza ese colonialismo, pero me gustaría que nos des algún panorama de qué pasa con la cuestión pesquera en la República Argentina, porque son proteínas que se exportan y que tampoco quedan en las arcas del Estado argentino. Es como que se va todo, ¿no? Esta idea que había planteado Perón en los años 40, que es, estamos cansados que nos roben todo. Bueno, es como que ahora lo estamos naturalizando. ¿Cómo introducirnos al tema, César? Bueno, primero que todo, habría que recordar que aunque tenemos un Atlántico importantísimo, el Atlántico Sur tiene mayor amplitud que el propio continente argentino, que los argentinos consumimos muy poco pescado. Y eso no creo que solamente sea un problema cultural, porque acá hay una colonia ya instalada hace siglos ya, en la Argentina, italiana y española, que son grandes consumidores de pescado. O sea, es un problema de falta de interés de los gobiernos de turno de explotar el mar y tomar esa proteína excepcional que es el pescado. Para tener una idea y avanzar sobre tu pregunta, habría que decir que la Argentina es el país que menos consume pescado de Latinoamérica. Consume unos 4 kilos 800 gramos per cápita por año, mientras que Latinoamérica consume 9 kilos 800 gramos por año, es decir, prácticamente más del doble. África consume 11 kilos y pico de pescado por año, lo cual ya demuestra un escaso o nulo interés sobre toda la cuestión marítima y pesquera, ¿no? Acá deberíamos, para introducirnos en la cuestión pesquera, hecho esta aclaración, porque no es casual que los argentinos consuman tan poco pescado. En el mundo, los países desarrollados están por encima de los 20 kilos, de tal manera que es una necesidad no solamente económica, sino también nutricional de que los argentinos coman pescado. Es una proteína excepcional, una grasa insaturada excepcional. Y bueno, hay que decir que hay tres, digamos, hay muchos más, pero hay tres problemas que la Argentina adolece, que surgen de una falta de políticas pesqueras concretamente. Una tiene que ver con lo que captura en la zona económica exclusiva. Para que entendamos, la zona económica exclusiva argentina es la que va desde la costa hasta las 200 millas. Después tenemos un área ocupada por los británicos, que normalmente se habla de Malvinas, pero en realidad Malvinas tiene solamente 11.410 kilómetros cuadrados de extensión. El problema es que los británicos no tienen ocupado solamente Malvinas, tienen Malvinas y 1.690.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, que es lo que verdaderamente le da sustento a las Malvinas, porque es a donde extraen los recursos pesqueros que le permiten sostener toda la estructura en Malvinas. Y la tercera es la pesca ilegal que está ocurriendo sobre los recursos migratorios argentinos que, para la redundancia, migran a alta mar. Digamos, groseramente, ese es el primer problema. Desde el punto de vista de la Argentina, de la zona económica exclusiva argentina,
lógicamente la política que está llevando este gobierno es absolutamente contraria a promover el desarrollo industrial pesquero, y no debiéramos dejar de tener en cuenta que la pesca, como dije, no es solamente un problema económico, es un problema que hace a la soberanía nacional. Este extenso territorio marítimo está prácticamente custodiado por más de 800 buques nacionales que pescan, pero ni la prefectura ni la armada tienen capacidad real de control, y además, como si tengo unos minutos lo voy a explicar, tampoco están llevando adelante una política de control naval en serio, a mi juicio, más allá de que tienen serias dificultades económicas y operativas, ¿no? Eso hace que en la zona económica exclusiva, la Argentina está desembarcando unas 800.000 toneladas anuales, pero tanto el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, el INIDEP, como la FAO y también la Auditoría General de la Nación estiman un descarte del orden del 30%. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de casi 250.000 toneladas que se devuelven al mar todos los años. Unas 300.000 toneladas anuales de descarte podrían permitir a 3 millones de niños y adolescentes tener una ración diaria de proteína de la mejor calidad todos los días, todo el año. Y eso contrasta con la pobreza y la indigencia que vivimos. Sí, con el Estado argentino hace tiempo repartiendo polenta, fideos, solamente alimento seco, algunos frescos. Lo del descarte es muy fuerte. Ha habido muchos documentales que explicaban que tiene que ver con la manera en que las corporaciones, ¿no?, las empresas desarrollan la pesca y el Estado no interviene en regular, decir, no, a ver, no puede haber descarte, tendría que intervenir el Estado como para que se vuelque, por ejemplo, a la mesa de los argentinos, ¿no? Estaba viendo un trabajo tuyo que vos hablás del 95% de la pesca en la Argentina que se exporta, es decir, que solamente el 5% queda para nosotros. Claro, bueno, eso también es otro tema. La pesca tiene una dependencia de un precio internacional, porque claro, al tener poco desarrollo, el consumo interno en la Argentina, 95% de lo que se produce se exporta, lo cual no está mal. El problema es que, se agrava a partir de que este gobierno en el año fines del 2023, principios del 2024, dicta la llamada Ley de Bases, que pretendía, en realidad no pudo ejecutar la cuestión pesquera porque hubo una gran oposición gremial, empresaria, política y de los técnicos que estamos en esta materia, abrir el mar a los buques extranjeros, ¿no? O sea, que cualquier buque extranjero pagando un canon pueda pescar en las aguas argentinas, con el agravante de que no iba a ser necesario desembarcar en los puertos argentinos. Bueno, esa ley, de haberse llevado adelante, hubiese promovido concretamente la quiebra de todo el sector industrial y además de una baja importantísima de las exportaciones. Pero en los hechos, la pesca tiene una situación de una gran crisis derivado de que los costos internos no son soportados por el valor del dólar, ¿no? Por lo tanto, hay una disputa importantísima entre el sector gremial y el sector empresario respecto a reducir, digamos, los salarios del personal, lo cual es veíamos, César, a un paréntesis, un conflicto en Chubut que las empresas le decían, para salir a pescar el calamar tienen que cobrar 30% menos, y hay un conflicto ahí con el SOMU, con el Sindicato de Obreros Marítimos. Claro, bueno, el tema es que el Estado que Milei quiere desarmar en el INTI, en el INTA, en el CONICET, etcétera, lo cual es una barbaridad total que un país que pretenda realmente
desarrollar todas sus actividades industriales, etcétera, y agropecuarias y marítimas, desarme todas esas instituciones fundamentales para el desarrollo nacional. Pero el tema es que, si bien no logró que los buques extranjeros pesquen en la zona económica exclusiva, cosa que lo hubiese colocado la Argentina en la lista de 4 o 5 países bananeros del mundo, porque ningún país serio que tiene un desarrollo industrial pesquero libera ese mar para terceros. Pensemos que la Argentina, como bien decís vos recién, exporta el 95% de su producción. Ahora, la Argentina ha sido muy generosa respecto a las inversiones extranjeras, por ejemplo. No es un sector protegido el sector pesquero, porque 7 de las 10 empresas exportadoras más importantes son de capital extranjero, son empresas nacionales radicadas en la Argentina, pero de capital extranjero. Por lo tanto, era un planteo. Pero ¿qué pasa? Ese proyecto de extranjerizar 100% la actividad pesquera hubiese cerrado, imaginémonos, las dos puntas de la madeja. El mercado lo tienen todas esas empresas extranjeras, ¿no? Sí. Por lo tanto, a nosotros nos queda fundamentalmente la disponibilidad del recurso. Y la Argentina, en ese sentido, el sector pesquero tiene un desarrollo importante, porque tiene una llegada a todos los mercados del mundo y a los mercados más exigentes del mundo, cosa que la carne roja no tiene. Así que en ese sentido la industria pesquera argentina ha sido muy eficiente. Pero ¿qué pasa? El Estado no ha entendido, porque no hay interés de que entienda, más bien hay una intención de deshacerse del Estado, que el recurso pesquero no es de los empresarios es del Estado. El recurso pesquero es de dominio y jurisdicción del Estado. Por lo tanto, lo que hace el Estado es otorgar concesiones. Y esas concesiones tienen que ser otorgadas de modo tal que quienes accedan a los permisos, las autorizaciones, las cuotas, tengan un mínimo de rentabilidad para funcionar. Eso es elemental en cualquier kiosco. Si uno entrega en concesión un café, sabe que si ese café no vende lo suficiente café, no va a poder pagar los alquileres, los impuestos, etcétera. Exactamente pasa con la pesca. Por lo tanto, en realidad, el primer responsable de que el sector pesquero esté en una situación de crisis no es ni el sector gremial, al que se le pretende reducir los salarios, ni el sector empresario. ¿Que podrá mejorar su eficiencia? Sí. Pero el Estado tiene que administrar ese recurso. No puede ser que la Argentina todavía siga exportando un 60% de los productos con escaso o nulo valor agregado. Claro. Entonces, el Estado no puede tampoco ahogar. Yo creo que casi, no sé, me animaría a decir que lo ha hecho casi a propósito. Colocarle un altísimo costo a los derechos de captura, ha aumentado sensiblemente todos los servicios que hacen a la cuestión de cualquier industria, ¿no? Ha aumentado el gas, la electricidad, el gasoil. El componente principal de la pesca es el gasoil. Obviamente que no se pesca con una caña, salen grandes buques que consumen grandes cantidades de gasoil, y mientras tanto, y acá sí podemos empezar a hablar de qué pasa con los buques extranjeros que pescan en el límite de las 200 millas. Todos esos buques que pescan a 12.000 millas de distancia, pescan subsidiados, con gasoil subsidiado, en algunos casos, en el caso de los chinos, digamos que con trabajo esclavo. Por supuesto que todas esas empresas no pagan cargas laborales, y no pagan derechos de importación en sus países de origen, no pagan derechos aduaneros, todas cuestiones que las empresas argentinas tienen que enfrentar. Por lo tanto, el Estado tiene que colocar todo el sistema impositivo, fiscal y de derechos en un valor
que justamente haga rentable una concesión. De otro modo, lo que está promoviendo es que empresas que tienen el mercado se terminen quedando con las empresas nacionales. Claro. César, acá te saluda Leila. Ahora, la pregunta es muy difícil llevar adelante esas reformas necesarias para que el Estado se pueda hacer cargo del enorme potencial y los recursos marítimos que tiene, porque obviamente en este contexto es imposible no plantearlo, pero hubo tiempos donde estaban dadas las posibilidades para llevar adelante ese desarrollo y no sucedió. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hace falta? Digo, porque a veces uno piensa capaz hay trabas muy difíciles de superar. ¿Es así? No, yo creo que no, para nada. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que haya, como dije recién, haya empresas que se están trasladando 12.000 millas para pescar en el límite de la zona económica exclusiva argentina y nosotros estamos a 200 millas, es demostrativo de que la ecuación de esas empresas que pescan a distancia, españolas, coreanas, taiwanesas, chinas, están subsidiadas porque es lo que requiere el estado de origen de la bandera de origen es esas proteínas. Entonces, ¿por qué la pregunta que habría que hacerse, por ejemplo, por qué los buques argentinos no pescan en alta mar? ¿No? Primero no pescan en alta mar porque no tienen la suficiente custodia de la prefectura y la armada para poder proteger los buques que puedan estar pescando en alta mar, porque no es fácil pescar con una población de entre 350 y 500 buques extranjeros que están pescando en la zona. Claro. Debe ser controlada por el Estado argentino. Pero además hoy, para que tengan una idea, faltaría hablar un poco también del tema Malvinas, que es muy importante, ¿no? Pero en alta mar, en el límite, mientras que la Argentina está pescando, o desembarcando, mejor dicho, el que pesca más, desembarca unas 800.000 toneladas, esos buques extranjeros están pescando unas 750.000 toneladas por año. Es decir, que la Argentina tiene que buscar recuperar equitativamente parte de esa captura, para lo cual el Estado argentino hoy tiene ingresos cero por esa captura porque no existe. Por lo tanto, la Argentina debe subsidiar quiere decir no cobrar impuestos a la pesca, porque ese producto hoy se lo están llevando los extranjeros. Entonces lo que tiene que hacer la Argentina es subsidiar la pesca en alta mar, y yo diría que con esa política la Argentina duplicaría las exportaciones, y eso no es poco, porque la Argentina durante años, ahora no, en este momento no, pero durante años ha exportado más que carnes rojas. Entonces sería un recurso importantísimo que la Argentina termine de cobrar los impuestos en el gasoil, los derechos de captura en alta mar. La Argentina cobra derechos, tiene dentro de la escala de derechos que pretende cobrar los derechos en alta mar, y esos buques se extraen sin pagar ningún tipo de derecho a los extranjeros. Es una competencia absolutamente desleal, pero es grave económicamente porque esos buques ocupan el mismo mercado que los argentinos, pero es grave ecológicamente también, porque hay una pesca sin control. Pero las autoridades argentinas todavía siguen hablando de que la pesca en alta mar es legal. Y ahí tienen una gran confusión, lo he dicho millones de veces este tema. La pesca en alta mar, en las condiciones que los buques extranjeros hoy están realizando las capturas, es absolutamente ilegal. Bien. Y hay tres razones centrales para determinar que es ilegal. La primera es que esos buques deben ser controlados, y muchos buques no solamente apagan los sistemas satelitales de control, sino que no tienen observadores a bordo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de control. Los estados de origen, España, China, Taiwán, Corea, Portugal y los británicos, por supuesto, tienen obligación de tener observadores a bordo. Esa es la primera razón. La segunda, que deben hacer una determinación de lo que se llama la captura máxima sostenible. ¿Qué es esto? Lo máximo que se puede capturar sin depredar, para que las generaciones futuras puedan tener ese recurso. Y la tercera, que ningún Estado, y
Estas tres cosas que digo las dice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La tercera es que ningún Estado puede dañar a los intereses de terceros. Y de hecho, están dañando los intereses de Argentina porque todas esas poblaciones pesqueras son migratorias. Salen de la zona económica exclusiva por razones... Y migran. Claro, migran como los pájaros y vuelven al lugar de origen. Tal cual. César, te agradecemos la charla, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente volveremos a estar en contacto. Cómo no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo grande. César Lerena, bueno, quien más conoce el tema pesca, recomendamos. A ver, cuando él hablaba del tema Malvinas, claro, ahí se abre otro capítulo de charla porque la ocupación de los piratas está basada en la venta de licencias a países como España. Claro. Que a la vez, bueno, han tenido grandes negocios en el territorio argentino, en el territorio continental, en el marítimo también, pero bueno, recordemos las privatizaciones, ¿no? Y el rol de España en lo que, por ejemplo, fue la claudicación de la causa Malvinas, Tratados de Madrid, bueno, mucho de esa historia que, por ejemplo, lo firman mucha gente conocida, Ricardo Areskin, Carlos Baraldini, Norberto Crobeto, Eduardo Borkin, José Batela, bueno, mucha gente conocida. Estamos en línea con creo que fue el impulsor de esto, que es el ingeniero Bruno Capra. ¿Cómo le va, Capra? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, sí, hola, lo escucho perfecto. ¿Usted me escucha a mí? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, el trabajo es muy profundo, Capra, pero le vamos a pedir si nos puede sintetizar un poco el contenido de este trabajo. Sí, cómo no. En realidad, yo lo que estoy tratando de poner en valor son los datos de nuestra Constitución. Ajá. Hago esto porque yo hace 40 años fui invitado por Alfredo Bravo frente a unas observaciones económicas que le hice, que yo hablaba de desaparecidos económicos en la época de los desaparecidos de verdad, digamos así. Claro, sí, muy bien. Y la gente del ambiente me castigaba, me decía, no, eso es cuestión de guita, no vas a comparar. No, pará, si el tema, la discusión ¿cuál era? No, el Estado está haciendo cosas por las cuales la empresa es como están en una atmósfera venenosa y se mueren. Algo pasa del Estado. Esa observación, cuando se debe, ahí me enteré, en aquel entonces, de la existencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, a partir de allí, fui razonando este tema con muy poco éxito del significado para meterlo en la sociedad. Y no entraba, no había caso, los movimientos de derechos humanos repelen el tema del dinero, entonces cuando se habla de derechos económicos, obviamente se habla de dinero. Fue muy conflictivo, sí. Entonces yo planteaba que había que fabricar cosas acá y había que plantear el derecho de fabricar cosas y de gente empleada. Bueno, esa era la discusión que no prosperó. Pero claro, cuando aparece mi ley, de mi memoria salen todos los datos y digo, pero esto es todo clandestino lo que está hablando de planes. Está pasándose por lugares impudentes todos nuestros derechos. Y empecé un poco a elaborarlo con muy poca respuesta porque nuestra falta de ejercicio democrático hace de que compramos el diario La Nación y el Clarín, por simbólicamente hablando, y nos creemos lo que no es verdad. Y entonces nuestros derechos quedan postergados y las opiniones de los intereses son la verdad. Y entonces, como los intereses son cipayos, se alían en el exterior a depredar la Argentina, que es muy buen negocio para los depredadores. Ya lo creo, claro. Entonces, poniendo esto en fila, llegué a la conclusión, porque vengo trabajando este tema, que había que hacerlo público hace un par de meses. Empezamos a hacer algunas charlas, fueron bien, se acercó gente de valor con respecto a los derechos, o sea, los grandes abogados que me venían tenés razón, está bien, seguir por acá, me envalentonaron mucho porque yo soy ingeniero, no soy abogado, y hay que pelear con personajes que tienen una entidad en el derecho que es muy importante y a mí me dan vuelta enseguida.
Cuando pude estar convencido, empecé a opinar. Y acá estamos opinando sobre el agua, y el agua es un recurso natural. Y nuestra Constitución vigente dice que los recursos naturales son propiedad del pueblo. Esto, hay una leyenda que dice que son de las provincias por el artículo 124, que todos estamos enterados, pero este es el lobbying. Nadie hizo la solución de la tensión constitucional que hay entre los 3 lugares donde están nombrados de quiénes son los recursos naturales. Y también está el Código de Minería de Alberdi en los pactos preexistentes, que están vigentes por definición. Razón por la cual hay que poner en la mesa el Código de Minería de Alberdi, el artículo 124 y los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, lo que está hoy en día más vigente son justamente los pactos, que tienen mucha fuerza y que no menor son la prolongación real de la Constitución del 49. Porque en el 48 se declaran los derechos humanos en general con la Carta de Eleanor Roosevelt, los derechos del hombre, que yo tuve que pelear con una nieta cuando era chica que me decía hay que cambiarle el nombre. Y yo le decía, es cierto, tenía razón su nieta. Claro, en términos teóricos le daba la razón, pero ya no se puede. Los derechos del hombre y la mujer, pero en esa época era genérico, sí. Bueno, pero hoy me lo acepta que no se puede tocar ese nombre, pero que ella tiene razón, en eso coincidimos. Bueno. Bruno, buenas noches, te saluda Jorge Elbaum, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Te quiero hacer una consulta respecto justamente a este trabajo. ¿Hay alguna diferencia de lo que intenta hacer el actual gobierno Cipayo respecto de lo que hizo el menemismo en los años 90 del siglo pasado? Es total la diferencia. Ajá. La ley de minería pisó la ley que sancionaba que los derechos económicos, sociales y culturales y los civiles y políticos son leyes distintas, pero eran leyes. Vos sabés que la ley posterior tapa la primera si nadie protesta. Y ahí se da lo que comentamos antes, de que nosotros nos creemos lo que dice el diario Clarín y La Nación de aquella época, construyeron el lawfare desde aquel entonces, y que hacen la ley de minería, que es ilegal con respecto a las leyes de los derechos humanos, nadie se dio por enterado y pasó de largo. Ahora, cuando cambia de estatus en el 94, porque se vuelve constitucional, vuelve a estar por arriba de la ley de minería, y perfectamente puede decir, váyanse. ¿Se entiende? Sí. Sí, más o menos, a ver si me lo explicás de nuevo, porque eso último no lo entendí, Bruno. A ver. Digamos, hoy los derechos económicos, sociales y culturales, como los civiles y políticos, son 2 pactos diferentes, están en la Constitución. Sí. Desde el año 1994 están en la Constitución. Exacto. Al estar en la Constitución, están por encima de todas las leyes anteriores. Puede perfectamente reivindicarse que hoy es inconstitucional y hay que cambiar. La ley de minería, te estás refiriendo a la ley de minería. La ley de minería es anterior a la Constitución. Ah, ok. Está en los pactos de Alberdi, ¿correcto? Los pactos de Alberdi, no, los pactos no son de Alberdi, el código de Alberdi. Alberdi está antes de ser la República. Sí. Hace parte de los pactos preexistentes. Eso correcto. Hay que tomarlo en cuenta porque también ahí está planteada la propiedad y todo. Entonces, está el pacto de Alberdi, el artículo 124 de la Constitución nueva y los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una característica mucho más allá de nuestra Constitución, porque estamos acostumbrados a pensar que el librito que tenemos en la mano es la Constitución. Pero hoy los pactos tienen una biblioteca adicional que es constitucional en la Biblioteca de las Naciones Unidas. Porque todo lo que se va acordando y está refrendado, que vino después, también es parte de esos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es mucho más compleja la visión. Entonces, a los profanos que iban a hablar de estas cosas, lo convencían, no, acá no está. Y uno se iba contento, porque ahí no estaba.
hasta que alguien se aviva y dice, pues ¿cómo? Está ya en el estante, sáquenlo. Entonces, años atrás yo hice algunas denuncias y prosperaron. Curiosamente, lo que no existía prosperó. O sea, es como que tiré la semilla en la maceta y no en el cemento. Claro. Sí, de todas maneras, nosotros comentábamos hoy al principio del programa que últimamente hubo 2 o 3 decisiones del Poder Judicial contra este tipo de decretos de Milei, ¿no? El Poder Judicial se opuso justamente por razones constitucionales, se opuso a la privatización de Vialidad Nacional, se opuso ayer al desguace del INTI, ahora creo que, bueno, hoy también hubo algo que tenía que ver con declarar a los trabajadores aeronáuticos esenciales, en fin. ¿Hay reacciones del Poder Judicial en contra de algún tipo de decisión de Milei? ¿Usted cree que esta iniciativa de privatización, porque yo me imagino el agua privatizada con Milei en el gobierno y creo que no va a salir agua de la canilla de ninguna parte? ¿Usted cree que habrá algún tipo de decisión judicial que pueda frenar esto? Por ahora no está encarada, pero lo que yo voy es a otra cosa, que es al movimiento social que sostente esto, porque si hay movimiento social, todos esos se convierten en derechos físicos reales. Y además, el enfoque multinacional, porque los derechos humanos tienen una gran defensa entre los emigrados argentinos y la fuerza progresista de todos los países que los tienen. Claro. Sí, entonces, por lo que usted está diciendo, lo que yo creo es que hay que poner mucho énfasis en no creer cuando gente del gobierno o incluso de la Corte Suprema nos dice que es mentira que cuando hay una necesidad nace un derecho, porque en la Constitución Nacional eso figura. No, pero eso es así, nace un derecho. Además, Jorge, de esto sabe, compartimos algunos conocimientos de economía, y de la misma actividad sale la riqueza. No es cierto que yo necesito el dinero para accionar el Estado, porque el Estado es la suma de todas las cosas. Si no, tendríamos que estar con el capital de la primera junta y nunca hubiese subido. Claro. Entonces bueno, Bruno Capra, le agradecemos mucho este ratito de conversación. Es un tema complejo, pero necesario. Gracias. Listo, de nada, un gusto. Un beso. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Bruno. Abrazo. Chau, Jorge. Abrazo. Vamos a charlar para ver cómo está viendo él esta situación en términos de plazos, qué va a pasar después de octubre, hasta cuándo dura este plan del gobierno, si esto en todo caso se puede vaticinar, y también si hay algún plan alternativo de la oposición con, les decía, un especialista, economista, Horacio Robelli, amigo de la casa. Horacio, ¿cómo te va? Marco Cittadini aquí en la 530 te saluda. Marco, muchísimas gracias por la comunicación y a todos los amigos de esa querida radio. Gracias a vos por atendernos. Bueno, un poco está planteado, ¿no? La primera inquietud es cuánto mal está haciendo este plan del gobierno y cuánto dura este sostenimiento del dólar barato de un modo bastante artificial, ¿no? Bien, es obvio que los sectores rentistas aprovechan esta situación de desesperación del gobierno por falta de dólares y por falta de peso, porque tiene fuertes vencimientos en pesos. Por ejemplo, ayer hacen licitaciones 2 veces al mes. Es más, el mes pasado tuvieron que hacer una licitación en intermedio cuando cambiaron unas letras fiscales que a su vez reemplazaban a la del IC. Nos trasladaron la deuda que tenía el Banco Central con los bancos, se la trasladaron al Tesoro de la Nación, o sea, pasó a estar deuda pública, deuda de todos nosotros, y esas leyes, una cosa así increíble, obviamente negociada con los bancos, decidieron cambiarla por corto plazo. La LEPI era un año, comenzaron el 17 de julio del 2024 y terminaron el 16 de julio del 2025. Como los bancos no se la renovaron, tuvieron que cambiar esa LEPI, que era un año, siempre con intereses capitalizables, porque ahora vamos a ver que si no pueden pagar los intereses, siempre con intereses capitalizables, pero ahora la están renovando por LECAP. Ayer una nueva licitación, repito, son 2 al mes, fue la última del mes de julio, 29 de julio,
después vamos a tener dos en agosto, sí. Pero te cuento la 29 de julio. Renovaron, el grueso son de CAP, el grueso son de CAP, letras capitalizables, o sea, pagan intereses al final. Lo que mayor, tenían que renovar, voy a redondear, 11 billones de pesos y renovaron solamente 9,3 billones, o sea, que quedaron 1,7 billones en el sistema financiero, para comprar dólares, para armar encaje, porque a partir del 1 de agosto le aumenta el encaje en la cuenta corriente del 20 al 30%. La cuenta corriente, la de cheque. Decime si muy pesado y pedí una aclaración para... Sí, claro, por supuesto. El encaje que es cuenta corriente son los depósitos en cheque, no paga interés. Bueno, ahí suben de 20 a 30. Pero se quedaron con 1,7 billones los bancos. Son básicamente 10 bancos privados los que manejan el tema. Ahora te cuento. De esos 9,3 billones, el grueso, la mayor parte, se colocó solamente a 15 días. O sea, vencen en agosto, nosotros vamos a tener vencimientos, sí, están pateando la pelota adelante en forma desesperada. Nosotros vamos a tener vencimientos en agosto, el 13 de agosto, el 27 de agosto. El 13 de agosto vencen 13,6 billones de pesos. Claro. A ver si te entiendo, Horacio, digo, para que... para aclararlo. No tanto para aclararlo, sino para ver si el problema está en esto. Cada vez los plazos son más cortos y los intereses más altos para que se sigan renovando estos bonos. O sea, tenemos un problema en ese sentido. Se aceleran como las exigencias de quienes se supone que deberían estar invirtiendo en la Argentina. No solamente esas ideas, sino que nos están matando con la tasa de interés. Claro. Para tener una idea clara y terminar, la letra que reemplazaron a la LIC, paga una tasa de interés anual del 29%. Ayer el corte fue 65,33%. Claro, imposible. Pasaste 29, o sea, más que duplicaste. La tasa mensual a 15 días fue de 4,28%. O sea, esto, ¿por qué te digo? Tenés fuertes vencimientos en agosto, te vencen el 29 de agosto, te vencen 13,6 billones de pesos y el 13 de agosto, y el 27 de agosto, la licitación de agosto, 13,8. En septiembre tenés una de 24,8, la otra de 5,1, y terminás el año con deuda por más de 22 billones de pesos. O sea, estás pateando la pelota para adelante, porque los vencimientos lo estás pateando a 15 días, 30 días. La LEFI se colocaban a un año y a una tasa del 29% anual. Acá están colocando a 15, 30, 60 días a una tasa de arriba del 4% mensual. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que está quebrada Argentina, no hay ninguna noticia, pasa que nadie lo dice, está quebrada Argentina, no se pueden pagar, de verdad no se pueden pagar los intereses de la deuda. Mira, no quiero ser muy pesado en esto, pero es fundamental entender esto. El total del gasto mensual de la Administración Nacional, del gasto mensual de la Administración Nacional para mantener los empleados públicos, las Fuerzas Armadas, gastos en educación, salud, por lo poco que sea en justicia, en la poca obra pública que hacen, que no hacen ni siquiera obra de mantenimiento, todas estas modalidades, le sale al gobierno nacional, le sale 10,5 billones de pesos. 10,5 billones de pesos. Bueno, yo te digo lo siguiente, si vos multiplicás la deuda que tenemos en pesos, no una tasa del 4%, porque una tasa del 4% la puedo pagar, pero pongamos una tasa porque tiene parte de que se coloca por inflación. Pongamos que una parte, el total de la deuda bruta a junio del 2025 de 465.355 millones de dólares. 465.355 millones de dólares. Cuando se fuera inútil Alberto Fernández era 370.000 porque blanqueó toda la deuda que había dejado Macri y aparte acrecentaron deudas de eso. 465.355 millones de dólares. El 44% es en moneda local. Si vos la ajustás en una tasa promedio del 3,5% anual, tenés que pagar 4,7 billones de interés. Y el 56% es en divisa, tenés que pagar 1,4 billones. El total de gasto de intereses devengado, no pagado, pues ellos hacen de CAP, ellos hacen todo capitalizado porque no pueden pagar. El total de la suma de intereses que tenés que pagar en pesos, más lo que tenés que pagar en dólares, de intereses solamente, es 6,1 billón de pesos por mes. Y yo te decía que el total del gasto mensual de la Administración Nacional es 10,5, es el 58% del gasto. Claro. Está quebrada, la Argentina no puede pagar ni siquiera los intereses de la deuda. Tiene una deuda monstruosa y encima ni siquiera puede pagar, con todo el gasto de administración pública, no puede pagar el 58% del gasto sería si vos pagás todos los intereses en vez de capitalizarlo. ¿Por qué hacen esto? Obviamente que saben que esto es impagable. Nos aumentan la deuda permanentemente, porque lo que quieren es
a cambio de estos papeles de deuda, que nunca se investigó la deuda que dejó Macri, nunca se investigó la deuda que dejó Miguel Pérez en el Banco Central, financiando a los bancos, una monstruosidad, el equivalente a 43.350 millones de dólares dejó el Banco Central de Miguel Ángel Pérez. La conversión la hizo este gobierno, cambiaron los títulos de la LELIC por LEFI y otros títulos, y lo contabiliza en dólares. 43.350 millones de dólares contó la bomba de la LELIC que dejó Pérez, con la cual financió a los bancos para que no hagan nada. Bueno, sumando todo esto, vos te encontrás con una deuda impagable que devenga intereses impagables. ¿Y con qué lo vamos a pagar? Con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas. Por eso vienen por agua, por gobierno carga, van a venir hasta por IPF y por el Banco Nación, porque no vamos a poder pagar. Una deuda que no se puede pagar, la deuda ya casi, el PBI se supone que se supera levemente los 500.000 millones de dólares, casi el PBI nuestro. Nosotros exportamos por 80.000 millones de dólares, te cuenta que y estamos creciendo las importaciones, no vamos a tener el superávit comercial que tuvimos. Entonces estás en una situación que no tenés dólares para pagar. Estás endeudado, una deuda que no podés pagar ni siquiera los intereses de la deuda. No podés pagar del presupuesto público los intereses de la deuda. Ellos hablan de que tienen superávit fiscal. Es mentira. Tienen superávit fiscal porque capitalizan. Pero si no en vez de capitalizar lo pagaran al momento del vencimiento de los intereses, estaríamos en quiebra. Es un panorama oscurísimo el que planteás. Que por supuesto condena la postración, que es lo que por supuesto buscan, ¿no? Digo, está muy claro, lo de la Melas en el Congreso norteamericano fue claro en ese sentido, Cristalina Georgieva acompañando a Javier Milei, diciendo tanto uno como otro que lo van a apoyar. Con todo esto que vos describís, se entiende por qué el cogobierno de un país del porte de la Argentina es un premio importante, ¿no? Para estos organismos y para los Estados Unidos. Vienen a que seamos colonia. La mejor declaración es la que hizo la semana pasada la AmCham. La AmCham es la Cámara de Comercio Argentina-Estadounidense. Sí. Ahí dijeron sin miramiento, o sea, sin vergüenza. Ahí dan un mandato a lo que tiene que hacer la Argentina. Dice, tiene que garantizar libre acceso al mercado de cambios para el giro de bien de las empresas. Los cambios, mirá lo que dice, pues, los cambios profundos son impostergables. Eliminar lo que resta del cepo cambiario, o sea, el cepo a las empresas, porque teóricamente la persona no tiene cepo. Avanzar con la reforma laboral e impositiva. Garantizar beneficios fiscales y marcos regulatorios alineados a los estándares internacionales. Esto es una colonia. Vos no tenés política propia y tenés que subordinarte a lo que hoy, al no tener embajador todavía nombrado, claro, la AmCham. Por eso es que el hijo de Marta Minujín, ese hijo que se llama Facundo Gómez Minujín, es el presidente de la AmCham, cuando lo retó a Milei y a Caputo, ¿te acordás? Porque él a su vez es el presidente de JP Morgan. JP Morgan cumplió 100 años, lo festejó en Washington, lo festejó acá. En el festejo acá, esto fue en el último día de abril, le dijo claramente a Caputo, que habló primero de Milei, después le dijo, nosotros estamos en contra de que hayan frenado la ficha limpia. Nosotros estamos en contra de que ustedes designen cuello por decreto. Y nosotros estamos en contra de que ustedes le vendan productos a Trina. Esto le dijo en la cara el hijo de Marta Minujín. Claro. Es más, para ver el grado de, no solamente de intromisión, sino como le vamos marcando la cancha. Hoy el jefe político de Javier Milei se llama Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos también, hijo de la gusanía cubana. Él nació en Miami, pero los padres venían exiliados de la Cuba de Castro, claro, ya que hablaba del Che Guevara. Y Peter Lamela nació en Cuba y él se dice cubano de nacimiento y americano por gracia a Dios. Claro. Son todos hijos de la gusanía cubana. Y estos son los que nos dan la regla de conducta de lo que tiene que hacer nuestro país. Viene muy a cuento de algo que me pasaba recién, Gustavo Cirelli, que es clave, digo, porque esto que vos estás describiendo, porque hay ahí una nota en El País que dice: Marco Rubio denuncia la instrumentalización de la justicia colombiana en el veredicto de culpabilidad del expresidente Uribe. Viste que tuvo una condena hace un par de días por soborno y por soborno, por estafa, o sea, delincuente. El mismo, sabemos el daño que le ha hecho a
a la política y la sociedad colombiana Uribe, pero además, hay cosas completamente probadas del accionar de Uribe en este caso, y el mismo Marco Rubio, que antes incluso de la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, le negó a Cristina Kirchner y sus familiares la entrada en los Estados Unidos, es el que defiende a Álvaro Uribe con un criterio casi opuesto, ¿no? Una doble vara bastante clara, porque son claramente socios políticos, ¿no? Pero seguro. Por eso te digo, el jefe político de Milei es Marco Rubio, un país dependiente, una colonia más digna que la Argentina de Milei. Y el jefe económico es el capital financiero de Manhattan. Mirá lo que dice Lancham. Lancham dice, ¿cuáles son los sectores clave? Ellos solamente dijeron que tenemos que desarrollar. Declaración de Lancham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Argentina. Dice, la Argentina tiene que desarrollarse la agroindustria, la energía, la tecnología y la economía del conocimiento. La agroindustria y la energía es el campo y la reserva que tenemos de petróleo, de gas, de litio, de mineral raro, de cobre, de oro, de plata, uranio, de agua pesada, de agua potable, lo que pertenece no solamente a esta generación, a generaciones y generaciones argentinos, y la quieren molar y ceder paga una deuda que no se investiga y que se crecienta con estos intereses y está pagando los bancos, termina los bancos ganan fortuna. Ya te digo, ayer renovaron a 15 días, vencimiento 13 de agosto del año 2025, ayer 29 de julio, a una tasa del 4,28% mensual. 65,33% claro. Anual. Ahora, y ahí te pregunto, porque decíamos, esto, bueno, es impagable, no llegás y todo eso. Sé que no te pido un vaticinio, te pido en todo caso un análisis de lo que viene, de las líneas, porque hay un momento en que esto inevitablemente explota. Está claro, nosotros sabemos que además una devaluación, por un lado, en algún momento se vuelve impostergable, y por otro lado es una muy mala noticia, porque la van a sufrir los que... Por más enfriada que esté la economía, inevitablemente eso algún traslado a precios va a tener, y eso va a generar inflación, y la van a sufrir los que menos tienen. ¿Cómo ves eso, digo, en el sentido de cuando esto se agote definitivamente, si es que ves un plazo, pero sobre todo, qué es lo que puede pasar? La elección del 26 de octubre es clave para ellos, porque ellos necesitan frenar el poder de veto que puede tener Milei y que el Congreso se lo revierta, como es el caso, por ejemplo, de Estado de Leyes, la que le da un aumento miserable a los jubilados y la que hace que se coparticipe los aportes al Tesoro de la Nación. Lo que hace que se coparticipe los atenios, aporte el Tesoro de la Nación, que lo pisa el gobierno, le pertenece a la provincia y se lo queda el gobierno, no reparte, no se lo dio ni siquiera en la inundación a Bahía Blanca. Bueno, estas dos la va a vetar, porque ya lo dijo una sociedad rural, mientras la sociedad rural le regaló $1.000 millones con la reducción que realizaba un 20% de todos los derechos de exportación, le regaló $1.000 millones en un año a los terratenientes, porque fíjate que realmente, si fueran los productores, bueno, está bien, lo podés discutir, pero los terratenientes que alquilan el campo por 30 a 35% del valor de soja de lo que saca el productor, a los terratenientes, los que viven en la ciudad de Buenos Aires, que al campo van de visita, y a veces ni eso. Bueno, esta situación va a explotar después de las elecciones del 20. Ellos necesitan no tener más, por eso tratan tipo cambio. No, para que nadie le pueda rechazar la decisión, sea Milei o sea quien sea, porque Milei puede ser reemplazable cualquiera, para que el Congreso ya no existe. Tenés 134 diputados y 38 senadores, del cual uno de ellos, Edgardo Cuellar, está preso en Paraguay por lavado de dinero, que ya le pidieron todos los sumas de poder público violando el artículo 29 de la Constitución Nacional. Pero sí te digo una cosa, la evaluación no va a poder ser mucha. ¿Por qué? Porque grandes empresas, inclusive de ellos, sobre todo las energéticas, esto lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Valores, las empresas YPF, Pampa Energía, Tec Petrol, Compañía General de Combustible, Vista Yaquela de Galullo, Transportadora del Sur, Capex, IRSA, Cresut, Edenor, Keneya, Telecom, estas se habían endeudado por 25.177 millones de dólares. Y a eso le tienen que sumar la deuda de Clarín por 1.245 millones de dólares. ¿Por qué Clarín le pega a Milei pero trata con algodones a Caputo? Porque Clarín, para quedarse con Movistar, con Telefónica Argentina, tuvo que pedir 1.245 millones de dólares. ¿A quién le pidió esos 1.200? El socio en Telecom de Clarín es David Fintech. David Fintech es socio de BlackRock,
en la principal empresa proveedora de Pemex en México y de una explotación que tienen de litio en México. Son socios BlackRock y Fintech, que la empresa David Martínez, que es el socio en Telecom. ¿A quién le pidió los 1.245 millones de dólares, que se suman a estos 25.177 millones de dólares que dice la Comisión Nacional de Valores que tomaron estas empresas? Se lo pidió a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Gramercy, a Greylock, donde se puede trabajar Sergio Massa. Bueno, el capital financiero de Manhattan es y tiene los 5 miembros de principales del equipo económico nombrados por ellos: Caputo, ministro de Economía; Santiago Bausiri, presidente del Banco Central; Vladimir Wernick, vicepresidente del Banco Central; José Luis Deza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. El capital financiero de Manhattan es el que marca el rumbo económico en la Argentina. Por eso que la evaluación no va a ser de un 100%, va a ser importante, claro, pero no va a ser un 100% porque si no haría quebrar a Clarín y a todas estas empresas que estamos nombrando. Clarísimo. Horacio, un placer como siempre, ¿eh? Marcos, al contrario, gracias por la comunicación y saludos a todos los amigos de esa querida radio. Abrazo grandote. Horacio Robelli, economista, bueno, con este panorama, ¿es oscuro? Sí, es oscurísimo, obviamente, pero lo tenés que entender, Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 ¡Libre! ¡Libre! Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez "Vamos a volver". El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae, y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver, y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosa tiene mi pueblo, que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque
salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo